Hace unos meses, allá por el mes de noviembre, la Comisión de Biblioteca, de la que me honro presidir, tuvimos la feliz idea de organizar en esta institución unas tertulias bibliográficas. Bien, precisamente la primera de ellas versó sobre poesía y tengo que decirles que también es un honor para nosotros que esté entre los socios aquí presentes José María Gutiérrez de la Torre, que se encargó de preparar dicha tertulia. Bien, para el día de hoy, el tema a tratar, como sabéis todos vosotros, son las matemáticas. Y yo, antes de dar entrada a Fernando Ibáñez, que va a llevar hoy el hilo conductor, también es miembro de la Comisión de Biblioteca, quiero decirles que en esta docta casa la joya de la corona, podríamos denominarlo así, es precisamente la biblioteca. Y para que todos aquellos que tengan interés en saber algo de los libros que tenemos sobre esta materia en el Ateneo, pues hemos colocado unas vitrinas donde se han puesto libros de ilustres ateneístas destacados en matemáticas. Ahí podrán ver desde libros de Vallejo, uno de los fundadores de esta institución, que dentro de 2 años cumple ni más ni menos que su bicentenario. De Rey Pastor y de su discípulo, que tenemos el grandísimo honor de que esté con nosotros. Me refiero ni más ni menos que a Ernesto García Camarero, que ya va a tomar nota para hacerse su esquema y decirnos, como sabio que es, como dice nuestro consocio Gaspar, pues que ilustre a todos aquellos que, siendo más jóvenes, pues puedan aprender lo mismo que él aprendió de don Julio Rey Pastor. También hay libros de Galdeano, de Palacios, de otros eminentes matemáticos. Yo en el capítulo de agradecimientos quiero decir brevemente, porque los protagonistas son los profesores que hoy hemos traído, quiero decir en primer lugar que esto surge por algo casual, como la invención de la penicilina, por ejemplo. Y ya que digo la penicilina es porque esto surge por un farmacéutico de Ponferrada, que está también hoy aquí con nosotros, Julio Sánchez Fuente Machuca, que dijo, oye, ¿y por qué no vas a ver la presentación del libro de matemáticas de unos amigos míos que son de aquí, de Ponferrada? Eso fue, oye, señores, si no dejan de dialogar, no puedo seguir, ¿eh? O sea, que les llamo al orden para que hablen cuando tengan cuando corresponda su turno. Yo sigo con mi libro, que en este caso es contar simplemente que gracias a Julio y sobre todo, y eso lo sabemos los que estamos aquí, gracias a Mamen Rodríguez, que fue la que ha preparado verdaderamente este encuentro entre matemáticos, entre comunicadores y que ha hecho posible que Sergio pues esté aquí también a mi lado y tengamos aquí su libro de la editorial Global, que por cierto nos ha regalado un estupendo libro de vinos que ya formará parte de la biblioteca. También está con nosotros Nuria Manchado, que es editora y también hace posible que la biblioteca siga adquiriendo ejemplares. Bien, agradecer a la Asociación Española de Comunicadores de la Ciencia que hayan divulgado el acto que hoy aquí nos reúne y que afortunadamente, aunque aquí en Madrid ya hay muchas fiestas y hasta mis hijas que son jóvenes han ido de fiestas y habrá que decirles que hay que aprender, que para eso tenemos aquí a sabios como Ernesto, y ya que Mahoma no va a la montaña, pues les haremos llegar, puesto que esto se está grabando, pues por los medios habituales para que al menos sepan lo que aquí se ha dicho, pero con una intención, y con esto acabo. Lo que se pretende es que tanto los miembros que forman parte de esa Asociación Española de Comunicadores de la Ciencia, como aquellos que hayan venido de Ponferrada o de Cartagena o de Barcelona, como hay aquí alguno, pues tengan al Ateneo, como siempre ha sido, como lugar de encuentro, como lugar donde ya desde 1820 se debatía, se establecía el Ateneo como foro divulgativo y además, y si alguno, como el caso de Mamen, se hace socio, pues como decía Espronceda, qué gran honor es figurar en las listas del Ateneo. Bien,
Pues agradeciendo su presencia, ya voy a dar la palabra a Fernando Ibáñez, que como antes decía, forma parte de la Comisión de Biblioteca. Él es experto en personajes como Echegaray, como Torres Quevedo, no en vano es ingeniero de caminos, y creo yo que los ingenieros de camino pues algo sabrán de matemáticas. Él ha preparado aquí varios actos en relación a las personas relevantes que les he mencionado, y ahora también, puesto que es un entusiasta de las matemáticas, va a presentarnos a los ponentes que van a intervenir en la tertulia. Cuando quieras, Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias, Daniel. Después de tu presentación con regañina y todo, bibliotecario del Ateneo, es un amigo mío que tiene la culpa de que yo esté aquí como socio, además, de esta dota casa. Y lo primero que quiero es agradecerles a todos ustedes vivamente su presencia, porque cada vez la valoramos más. Voy a hablarles un poco de lo que es el Ateneo y luego, uno a uno, les iré presentando a los 4 oradores que intervienen en este acto de homenaje a las matemáticas, que será seguido de un animado coloquio. El tiempo vuela, así que empezaré diciéndoles que el Ateneo es una sociedad científica, literaria y artística, las 3 patas, sin ánimo de lucro y donde todos sus socios somos iguales. No hay mejor democracia, el Ateneo. Por este salón de actos, que verdaderamente impone, han pasado personas insignes de renombre mundial, premios Nobel, presidentes de gobierno del Congreso de los Diputados, músicos, inventores, etc. Citaré unos pocos: Einstein, Ramón y Cajal, Rubén Darío, Saint-Saëns, Falla, Torres Quevedo y Echegaray. Este último era también ateneísta y gran divulgador científico. Posiblemente fue el mejor matemático español del siglo XIX. Solo citarlos desde aquí acongojan. El Ateneo en el año 2020 cumplirá el bicentenario de su nacimiento. Hay una comisión creada al efecto para celebrar con diversos actos esta importante efeméride. Queremos que el Ateneo sea siempre el ágora de libertad que fue desde su creación. Don Antonio Cánovas del Castillo dijo en una ocasión que venía al Ateneo porque aquí podía expresarse con total libertad. Lo que fuera, o sea, en otros sitios, no le estaba permitido. Y era don Antonio Cánovas del Castillo. Hace 2 días leí en un periódico de papel, ante la eclosión digital, pienso que tienen los días contados, que en los presupuestos generales del Estado, que han estado pasteleando por varios partidos políticos, no voy a decir cuáles, para el 2018, todavía sin aprobar, se asigna para educación el 3,89% del presupuesto total, porcentaje que es el más bajo de la historia. Como tenemos una beta matemática los que aquí estamos, el 3,89 es una cifra de cachondeo, porque ¿a qué viene esa precisión? 3,90 hasta sonaría mejor si nos ponemos a ser exquisitos. Pero lo peor, con mucho, es que ante esta desvergüenza de nuestros representantes políticos no manifestemos nuestro profundo cabreo, eso sí, con manifestaciones masivas entre tamaña tropelía. Los gastos de defensa suben y los de educación bajan. Vaya panorama nos espera si no reaccionamos todos. ¿Por qué digo esto? Porque el Ateneo ha sido, es y deberá seguir siendo el foro desde el que se defiendan estos asuntos, haciendo saber a nuestros gobernantes que no somos borregos sino ciudadanos. La educación es hoy el problema más importante que debe afrontar la humanidad y cada día se hace más evidente esto. Dentro de la educación está la enseñanza de las matemáticas de todos los tiempos, desde la prehistoria a la era digital en la que estamos y a sus divulgadores más relevantes. Aquí termina mi exposición muy breve porque todos deben tener su tiempo. Y paso a presentar al primer orador, que es mi amigo Ernesto García Camarero, que se encuentra a mi izquierda. Ernesto García Camarero, voy a leer un breve currículum vitae de él. Matemático, informático, historiador de la ciencia, discípulo de Rey Pastor, que fue el mejor matemático español del siglo XX, con quien colabora durante 10 años.
Ha sido director de programación del Instituto de Cálculo de 1960 a 1963 de las Universidades de Buenos Aires, profesor en la misma y en la Nacional del Sur, Bahía Blanca, Argentina, y asesor matemático del proyecto CEUS de diseño y construcción de un computador electrónico 1961-1963. Profesor de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, y experto en un programa de la UNESCO para la creación de su Departamento de Matemáticas, 1964-1966. Director del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, desde 1968 a 1992. Promotor de la especialidad de cálculo automático, 1969, en la Facultad de Matemáticas de la misma universidad y profesor en ella de teoría de autómatas y lenguajes formales, del 1970 a 1990, y profesor de informática teórica en la Politécnica de Madrid, 8 años. Ha sido presidente de varias sociedades, las voy a decir en español, de la Segunda Conferencia Internacional sobre Bases de Datos en Humanidades y Ciencias Sociales, en junio de 1980, y miembro del Comité de Programa de numerosos congresos y conferencias nacionales e internacionales, miembro del Grupo de Trabajo de la Federación Internacional del Proceso de la Información, IFIP. Ha sido presidente, miembro del Comité de Dirección y socio de varias sociedades científicas y profesionales nacionales e internacionales. Ha publicado más de un centenar de trabajos, entre artículos, comunicaciones a congresos y libros en las áreas de historia de la ciencia, álgebras, teoría de autómatas, informática, lingüística matemática, automatización de bibliotecas, arte computacional, etc. Hasta aquí el breve currículum, que no es tan breve. Experiencia en historia de la ciencia. Colaborador, como he dicho antes, de Rey Pastor, desde la fundación del Seminario de la Historia de la Ciencia de la Universidad Central de Madrid, y socio fundador de la Sociedad Española de Epistemología e Historia de la Ciencia. Publicación en colaboración con Rey Pastor de su libro La cartografía mallorquina. Está por ahí expuesto en una vitrina en el que se estudia la cartografía portulánica medieval, una de las principales contribuciones de la Corona de Aragón y de España a la ciencia universal y origen de la época de los grandes descubrimientos. Sobre la historia de la ciencia española contemporánea, realiza varios trabajos sobre la Junta de Ampliación de Estudios, sobre los científicos exiliados tras la Guerra Civil del 36 y sobre la polémica de la ciencia española. Pronuncia numerosas conferencias sobre temas históricos. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias. Y en el Ateneo, donde estamos, es socio número 3951 desde el año 1952. Ha sido socio bibliotecario del año 2002 al 2004 y director del proyecto Aclama, que produjo la Biblioteca Digital del Ateneo. Tiene una serie de premios nacionales, internacionales, pero voy a destacar dos. El Premio Nacional de Informática José Santes Mases lo destaco porque este señor fue catedrático que me tocó a mí cuando era estudiante de Ciencias, el selectivo de Ciencias en la Universidad Central de Madrid. Y el premio lo otorgó la Sociedad Científica e Informática de España en reconocimiento de su trayectoria profesional. Y para terminar con los premios, un internacional Luis Leloir en el 2014 en reconocimiento de sus aportes a la cooperación científica, tecnológica y de innovación en Argentina, otorgado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la República Argentina. Y ahora les voy a decir unas palabritas con mi opinión personal sobre él, pero antes voy a beber un poco de agua que no puedo más. No me ahogo, me reseco. Mi opinión personal sobre Ernesto lo conocí personalmente en el Ateneo en julio del 2015. Va a hacer unos 3 años, coincidiendo cuando me hice socio por esas fechas. Es un ateneísta de siempre, un excelente matemático, destacando en la rama de informática. Es un joven de 84 años, trabajador infatigable, un maestro y buena persona, siempre conciliador
defendiendo el pensamiento, el uso de la razón y la libertad. Es decir, los valores que trajeron la Ilustración y la democracia, pilares en los que se asienta este Ateneo desde hace casi 200 años. Es, por tanto, un magnífico socio y compañero y también un gran comunicador, como podrán comprobarlo bien pronto. Y paso la palabra y el micrófono a mi amigo Ernesto García Camarero. Buenas noches. Buenas tardes. Muy agradecido por haber sido invitado a este acto. Como una de las tertulias más de la Comisión de Bibliotecas, de la Biblioteca del Ateneo, en donde se promueven pues, distintas disciplinas, como dijo ya el socio bibliotecario actual, y en este caso va a tocar hablar un poco de la matemática y sería el tema de la noche. Eso de gran comunicador es una cosa que no está muy clara, porque a veces uno divaga, ¿no? Y entonces lo que sí que pido es disculpas desde el primer momento. Pregunté un poco de qué iba la sesión esta, y bueno, pues cualquier cosa, lo que se te ocurra. Y entonces estaba pensando qué se me puede ocurrir, y entonces se me ha ocurrido mi primera, diríamos, experiencia, observación de lo que es la inteligencia artificial, que la tuve a los 6 años. Entonces, claro, tengo muchos años, entonces a los 6 años, ¿cómo habla de inteligencia artificial? ¿Cómo es posible? En aquellos ni siquiera se hablaba de computador, imagínate, y más un niño de 6 años o 7 años que observara una máquina de inteligencia artificial. Pues yo creo que sí. Contaré un poco en qué consistía la máquina. Yo en la infancia, digamos, durante la guerra, que esto ocurrió, esta historia que voy a contar, ocurrió durante la Guerra Civil Española. Yo con mi familia residía en la ciudad de Orihuela, de la cual es mi padre, y es una zona en donde el cultivo de la naranja es uno de los cultivos más importantes, y tiene fama que la naranja de Orihuela es de las más finas de todo Levante, superando las de Valencia, por supuesto. Esto es una apreciación personal. Pues el tema es que, como era la guerra, las cosechas de naranjas se almacenaban en una iglesia. Es decir, que el uso de la iglesia no era el cultivo de la fe y de la esperanza, sino directamente el almacenamiento de naranjas. Entonces era impresionante, ya a mí desde aquella eso me sorprendía ver una nave de la iglesia que a lo mejor la mitad de la nave, así a granel diríamos, estaba llena de un montón enorme de naranjas. Bueno, hasta aquí la historia, digo, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial, etcétera? Pero claro, yo visitando esa iglesia y el montón de naranjas, lo que observé que estaban almacenadas, el gran montón lo iba distribuyendo y venían almacenadas en cajas de naranjas, con la particularidad de que las naranjas de cada caja tenían el mismo diámetro. Yo digo, joder, ¿cómo es posible esta enorme cantidad de naranjas, que alguien vaya midiendo los diámetros, o aunque sea a ojo, decir, bueno, más o menos son iguales? ¿Cómo es posible que se haga esto? Pues entonces descubrí justamente la primera máquina de inteligencia artificial que he conocido. Y era sencillamente un canal de madera con unos orificios en la base del canal, en la parte baja del canal, vamos, baja, en la base del canal, y entonces había varios orificios y cada orificio tenía un diámetro algo mayor que el anterior. Y entonces dejaban caer las naranjas por un extremo del canal y automáticamente aquellas naranjas que tenía el diámetro para el orificio correspondiente caían. La que tenía un diámetro un poco mayor seguía rodando hasta encontrar un agujero en donde cayera la de aquel diámetro. Entonces, con este sencillo procedimiento, resultaba que al final el resultado que era obtener cajas de naranjas todas del mismo diámetro. Era una cosa como sorprendente, ¿cómo es posible? Pues esto es justamente la inteligencia artificial. ¿Y a quién se le ocurrió el invento de aquella máquina? Pues desconocido, lógicamente, alguien con práctica o con
Se le ocurrió, evidentemente, si por un agujero pequeño, esto es un poco lo de las gateras, ¿no? Y aquel que decía que tenía 2 gateras en la puerta de su casa, una para los gatos pequeños y otra para los gatos grandes. Claro, en ese caso con una gatera hubiera sido suficiente, pero ponía 2 para tener más certeza que salían por ahí. Pues esta primera primitiva máquina es una máquina evidentemente de inteligencia artificial, porque el hecho de clasificar un conjunto por cualquiera de las propiedades que tengan los elementos del conjunto es una actividad complicada, es una argumentación complicada, y aquella máquina lo hacía automáticamente. O sea, era una máquina automática de clasificar naranjas por su diámetro. Evidentemente no era una máquina electrónica, no era una máquina digital, no tenía programas que incorporar dentro, no utilizaba todavía los Big Data, pero evidentemente la inteligencia artificial estaba allí. Entonces, ahora se llama inteligencia artificial, pero claro, la inteligencia no era la de la máquina, porque era un canal con agujeros. La inteligencia era de la persona que construye la máquina. Un poco en este mismo sentido es el origen de la matemática. La matemática, ¿cómo empieza la matemática? Pues empieza por necesidades de este mismo tipo. En la más remota historia, evidentemente el hombre necesitaba 2 o 3 operaciones fundamentales, que una era contar, otra era medir la tierra, y otra era medir el tiempo. Y entonces, ¿cómo se hacía aquello? Pues evidentemente se fue haciendo a través de recogida de un montón de información, poco a poco, y para resolver los casos necesarios en cada momento. Si hacía falta una transacción de ovejas, pues teníamos que contar las ovejas, que no era contar, como decimos ahora, sino cuando pasaba una oveja le hacíamos una muesca al palo, otra tal, luego el palo se dividía en 2 pedazos, uno para que las entrega yo y luego que coincidieran. Pues eso era una máquina también inteligente, era una máquina aritmética y evidentemente la más primitiva de los orígenes de la humanidad. Teníamos ahí una máquina aritmética. Lo mismo, por ejemplo, para la medida de la Tierra, la geometría de la Tierra. Ahí necesitábamos medir. Entonces teníamos otra máquina que era medir, que era una simple cuerda. Entonces, con la cuerda que se medía se trasladaba y se obtenían una serie de relaciones entre las proporciones de la Tierra que eran importantes. Y lo mismo ocurría, por ejemplo, con el tiempo. Se necesitaba también saber fijar en alguna medida el tiempo. Entonces, la forma más primitiva era si amanecía, si era mediodía o si anochecía. Bueno, era una forma de medir, era observación. ¿A qué hora vienes? Pues al atardecer. Bueno, pues ya sé más o menos a qué hora es. Evidentemente, todo esto, con la evolución, tuvo que ir precisándose, justificándose. Y toda esta acumulación de conocimiento, en este caso diríamos matemático, es lo que se llamaría la fase empírica de la matemática. Ahí todavía no hay argumentaciones, no hay teoremas, no hay demostraciones, pero hay una acumulación de conocimiento. Una acumulación de conocimiento que además se almacena básicamente en el cerebro de las personas que trabajan con aquel conocimiento y que se transmite oralmente de unos a otros. Esto sería lo que llamo la fase empírica. Creo que en cualquier teoría, y en matemática por supuesto también, hay las 3 fases. Una es la fase empírica de recogida de datos, de observaciones, de actuación con esos datos sobre la propia naturaleza. Un segundo momento, una segunda estadia, que sería la construcción de teorías para obtener resultados universales con independencia de los casos particulares estudiados en la fase empírica, y luego tendríamos una tercera fase, que sería la fase aplicada. Aplicar los teoremas, que los teoremas, la peculiaridad fundamental es la universalidad. Uno hace un enunciado que teóricamente es universal, es decir, que se aplica para cualquier caso en donde se cumplan las condiciones que se pidan, y sería la fase aplicada. Luego, una vez que ya se tiene la fase aplicada, de nuevo se vuelve a observar fenómenos en la naturaleza todavía que no se explican bien, con los nuevos datos que obtenemos después de la fase aplicada, y con eso volvemos de nuevo a construir otra teoría y después de nuevo la base aplicada. Y esta es la evolución. Entonces, de empezar a hacer ranuras en una vara para contar las ovejas que se prestan o que se reciben,
hasta la matemática moderna, un poco la evolución ha sido, en esas fases ha ido acumulando información. Y esto creo que es evidente. Luego, otra de las cuestiones, claro, ya en matemática, ya un poco formalizada, que sería la parte, claro, la matemática, lo más importante de la matemática es la fase teórica, que es la que se consiguen argumentos universales. O sea, son, si dices, como dice el teorema de Pitágoras, en cualquier triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, que decir para cualquier triángulo rectángulo, no para este concreto que tengo yo aquí, sino cualquiera. Entonces, la importancia de la fase teórica es el paso de observar que en algunos casos particulares eso se cumple para luego generalizarlo a cualquier caso. Y en el caso del teorema de Pitágoras se conocía mucho antes, además del famoso triángulo, que era una cuerda con nudos en la cuerda, que un segmento medía 3, el otro 4, el otro 5, y era un caso particular de triángulo, rectángulo, y que por lo tanto en ese caso particular se cumplía lo que más tarde sería el general del teorema de Pitágoras. Entonces, lo importante es generalizar esta cuestión. Y para generalizar hace falta una teoría y luego hace falta la demostración. Entonces, claro, el paso de lo empírico a lo teórico necesariamente es a través de una teoría. Y en matemáticas las teorías se hacen, y ahí el ejemplo clásico, y además es el libro, que yo para mí es el libro excelso de la historia de la ciencia en general, que son los elementos de Euclides. Los elementos de Euclides son los que definen un universo, en este caso matemático, definen un universo matemático, hace enunciados y de acuerdo con los postulados que pone al principio, demuestra la certeza de esos enunciados. Entonces, claro, en matemáticas se está hablando no de la verdad. La verdad es una cosa metafísica, no sabemos muy bien lo que es la verdad. Alguien habla de la verdad. Aquí se habla de la certeza, que son cosas distintas, pero la certeza da una gran satisfacción. Cuando uno, daros cuenta que también en cualquier ciencia, aunque se camufla, pero en matemáticas sobre todo, nunca se habla de un enunciado absolutamente cierto para... No, se dice, siempre son condicionales. Los teoremas de matemáticas siempre la estructura que tienen. Si se cumple A, entonces se cumple B, de acuerdo con la teoría que estemos trazando. Si se cumple A, se cumple B. Pero si no se cumple A, entonces no decimos nada sobre B. O sea, es el valor relativo que tiene incluso la matemática. Por eso cuando se dice, la matemática no se discute, si el 2 y 2 son 4 y tal, bueno, son 4 depende, en fin, luego se ha visto que ha evolucionado. Entonces, y esto es importantísimo, ver la diferencia que hay entre la verdad y la certeza. Y cómo la certeza es una cosa que es relativa. Y cómo además es relativa a una teoría y que estas teorías se van creando de acuerdo con las necesidades. Y, qué cómodo, la matemática no habla, va construyendo teorías según necesita. Joder, qué cómodo, así cualquiera. Tendría que hablar de la verdad absoluta que hay en la naturaleza. Bueno, somos más modestos los matemáticos, no hablamos de la verdad absoluta, hablamos de la verdad relativa que produce la certeza de algunos enunciados. Y cuando esos enunciados los contrastas con la naturaleza y ve que no concuerden, entonces, modestamente también el matemático lo que hace es inventar otra teoría. ¡Ah, qué cómodo! Ahí saca de la manga la construcción de otra teoría. No, no es que la saque de la manga, es que encuentra de nuevo una serie de relaciones, de postulados, etcétera, y principios y definiciones, todos estos elementos están ya en los elementos de Euclides, y entonces, a partir de ahí, se van construyendo nuevas teorías matemáticas. Y esto yo creo que sería lo importante, lo esencial, digamos, en el desarrollo de la matemática. Y luego, volviendo también al otro aspecto, que es el de la inteligencia artificial, que es el momento en que estamos entrando ahora también de nuevo a la magia del pensamiento. Ahora hay un pensamiento único, un pensamiento que no se discute. Pero ¿cómo no se va a discutir el pensamiento? Si el pensamiento justamente lo fundamental es la discusión. ¿Cómo dice? No se discute. Pero ¿cómo me dice que no se discute? Se va a discutir todo, aquí se discute todo. Y ahora estamos en un momento en que no se discute porque lo dice la ciencia, por ejemplo, el pensamiento único.
Y no digamos ahora con la inteligencia artificial, que aludíamos al principio. La inteligencia artificial ahora, bueno, las máquinas piensan que la inteligencia artificial hacen operaciones que los hombres no saben cómo se hacen porque nos controlan, etc. No es verdad. La máquina hace las operaciones que los hombres han ayudado a construir. Y además eso, si a veces nos perjudican las máquinas, porque decimos, bueno, la máquina al final no es tanto, nos está tal, pues es porque no es la máquina la perversa, sino el perverso es el dueño de la máquina, el utilizador de la máquina, el que aplica la máquina en ciertas funciones y no en las funciones adecuadas. Yo creo que esto es fundamental, porque ahora estamos, y ahora que se habla tanto de los Big Data y todo esto, estamos como ateridos, como amordazados. ¿Qué va a ser de nosotros? Nos observan, nos meten productos por las orejas. No, nos observan porque nos dejamos observar. Segundo, porque no construimos, digamos, formas de inteligencia construidas por nosotros, pero formas de inteligencia que conduzcan al bienestar de todos en lugar de al bienestar de unos pocos. Yo, vamos, no sé el tiempo que tenemos, pero creo que por otro lado tampoco me quiero extender mucho. Yo creo que estas serían las observaciones generales en la marcha de la matemática, en la importancia de la matemática que ha tenido evidentemente para el desarrollo de la informática, que es una de las ramas también nuevas, porque la informática no es simplemente la tecnología informática. La informática hay un aspecto fundamental que son los aspectos teóricos de la informática, que eso precisamente una de mis preocupaciones a lo largo, digamos, de mi actividad ha sido, en particular, no solamente aquí, como habéis visto en Argentina, pero también en España, era no considerar a la informática como una simple tecnología que la gente aprende a tocar los botones, sino que hay que pensar qué se hace al tocar aquellos botones y cómo modificar y cómo construir máquinas que justamente controles para hacer las operaciones que tú realmente necesitas. Yo creo que esto sería básicamente lo que quería contar y nada, vamos, muchas gracias y luego si hay preguntas, pues aquí estoy dispuesto a rehacerlas. Muy bien. Habrán comprobado que no es un gran comunicador. Bueno, el siguiente en intervenir es Sergio Parra, que ha nacido en Barcelona, es escritor y periodista. Está al extremo izquierda, a mi mano izquierda en el extremo. En el ámbito de la divulgación científica, ha publicado libros como Faraday, Ciencia de alta tensión, El elemento del que solo hay un gramo y Cultiva tu memesfera. Las tres en la editorial Almuzara. Eso no estaba en mi libro de Historia Natural, también en esta editorial, y La inteligencia artificial en National Geographic, en el 2017. Y Cómo cambiar el mundo antes de los 30, en la editorial Nextdoor, en el año 2018. Colabora asiduamente en las publicaciones Yorokobu, de la que es directora una periodista almeriense, ateneísta, Mar Abad. Jotdown, muy interesante, Sataka Ciencia, y ha participado en las antologías de biografías como Las chicas son guerreras y Las chicas son de ciencias, ambas en la editorial Montena, 2016 y 2018. Y, sin más preámbulo, cedo la palabra a Sergio Parra. ¿Se me oye? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer el poder estar aquí, en un sitio tan impresionante, con tanta historia, y acompañado de estos cracks, ¿no? Yo, comparado con ellos, soy nada. Soy un contador de historias, en realidad. Yo no soy matemático de formación, soy un simple periodista, pero soy consciente de la importancia de las matemáticas y también soy consciente de lo difícil
que es para la mayoría de la gente acceder al mundo de las matemáticas. En general, las matemáticas se consideran algo así como, bueno, para gente demasiado inteligente, que tiene una estructura cerebral muy concreta, ¿no? Y de hecho, esto ocurre sobre todo con las mujeres. Y esta es mi gran preocupación en las matemáticas, porque soy consciente de que las matemáticas son muy importantes, son el lenguaje de la ciencia, y sin embargo hay una gran parte de la población que vive de espaldas a las matemáticas y de su utilidad. Pero sobre todo me preocupa que vivan de espaldas a las matemáticas las mujeres. Y esto sucede, desde mi punto de vista, porque no se cuentan buenas historias sobre cómo son las matemáticas, sobre las personas que cultivan las matemáticas, sobre las mujeres que han cultivado las matemáticas también. Porque al fin y al cabo todos nosotros nos conducimos por la vida a través de estereotipos. Y yo considero que la mejor manera de disolver un estereotipo, más allá de leer sobre problemas y sobre cuestiones sociales y demás, es contar historias. Hay una anécdota que es una anécdota porque nunca podemos decir que una cosa causó la otra, eso que se dice de que correlación no implica causalidad, pero es muy curioso que a lo largo de la historia han sido las novelas, las historias de personas o las novelas epistolares las que han coincidido con grandes cambios de la historia. Por ejemplo, La cabaña del tío Tom coincidió con la pujanza abolicionista, ¿no?, que hubo en Estados Unidos. Los maltratos infantiles pues se empezaron a combatir también a la vez que se publicaban novelas de, por ejemplo, de Oliver Twist. Y el humanismo en general, en el siglo XVIII, pues básicamente también se expandió a la vez que se ponía de moda la novela epistolar. De repente la gente podía introducirse en la cabeza de personas de las cuales no sabía nada, por ejemplo, de un afroamericano, que en aquella época a lo mejor no se consideraba ni siquiera una persona, y al leer sobre esa persona descubrían que también tenían padecimientos y sufrimientos similares a los propios, ¿no? En el ámbito de las matemáticas, yo tengo aquí unos cuantos datos, como por ejemplo que a pesar de que la mayoría de las universitarios son mujeres, solo un 30% decide estudiar matemáticas. Y es cierto que existe una creencia bastante generalizada de que las mujeres tienen un cerebro mejor diseñado, digamos, para las carreras humanísticas, para el lenguaje, para la comunicación, y que las matemáticas requieren un cerebro mucho más lógico, el del hombre, ¿no? Y esto es un estereotipo, como lo es cuando pedimos, por ejemplo, a un grupo de niños que dibujen a un científico. Normalmente van a dibujar a un hombre mayor, con el pelo blanco, con bata blanca, y porque ese es el estereotipo que tenemos de científico, ¿no? Igual que tenemos el estereotipo de matemático. Y es cierto que cuando hacemos, por ejemplo, un test de matemáticas, de competencia de matemáticas a la mujer, en general, su solvencia matemática es inferior a la del hombre. Eso es cierto. Pero también es cierto que cuando el test de matemáticas no está orientado a valorar eso, es decir, no hay un sesgo sexual implícito en ese test, sino, por ejemplo, se está valorando otra cuestión, las habilidades de una mujer, por ejemplo, a la hora de gestionar la economía doméstica, como estereotípicamente la economía doméstica del hogar pues se considera algo mucho más femenino, resulta que aquí las mujeres son muy competentes en matemáticas y de hecho están al mismo nivel que el hombre. Es decir, que hay un simple clic que a veces hace que las personas sean mejores o más aptas, por ejemplo, para hacer una cuestión, para realizar un ejercicio, para dedicarse a algo. Y aunque pueden existir a veces influencias biológicas, genéticas y demás, yo creo que en el fondo
lo que subyace a la habilidad, en este caso en matemáticas, está el interés, está en las ganas por aprender, está en la sensación de que aunque fracases, si te esfuerzas puedes conseguirlo. Y si lanzamos el estereotipo ya de base de que un matemático tiene que ser un hombre, por ejemplo, y que las mujeres no están preparadas para ello, pues las mujeres en cuanto se encuentran con una dificultad, rápidamente se autoboicotean y se dan cuenta de que, bueno, yo no sirvo para esto, pues abandono. Por eso creo que son tan importantes las matemáticas, las historias, porque las historias permiten disolver estereotipos, y cuando disolvemos estereotipos entonces podemos poseer algo que es muy importante a la hora de aprender y a la hora de ejercitar la mente, que es la tenacidad, es las ganas, vamos, para poder hacer algo. Y por eso he escrito el último libro, de hecho. Bueno, he escrito varios libros sobre este tema, pero el último en concreto, que es Cómo cambiar el mundo antes de los 30, a pesar de que el título pueda parecer de coaching, no lo es, no os asustéis. Básicamente son historias de personas que a lo largo de la historia, antes de los 30 años, lograron, en cierto modo también, destruir algún estereotipo, alguna manera de pensar que se creía cierta, y ellos descubrieron que no era así, o abrieron senda a lo mejor, ¿no?, por la cual poder caminar por un camino distinto al establecido, ¿no? Y son historias en general de innovadores a nivel científico, a nivel tecnológico, pero sobre todo son historias, y en eso me he preocupado bastante que sea así, de mujeres que han conseguido hacer eso. Y también de mujeres científicas, y también de mujeres matemáticas, porque las hay. Y entre otras, por ejemplo, en el libro hablo de María Gaetana Agnesi, que para mucha gente no es muy conocida, pero es la primera mujer que escribió un libro de matemáticas en la historia. Y esto lo hizo en el siglo XVIII. Es cierto que era una chica superdotada. Hay que serlo para, en esa época, antes de los 30 años, escribir un libro de matemáticas. Pero también es cierto que era una persona que no le interesaba demasiado lo que opinaba el establishment o la sociedad de sus aficiones. Su familia, sin embargo, la presentaba siempre como una especie de atracción de feria. Era una familia adinerada, solía invitar a amigos y a intelectuales de la época para que vieran cómo su hija, con 14, con 15, con 16 años, era capaz de dominar varios idiomas, era capaz de tocar varios instrumentos, era capaz de discutir de filosofía, de matemáticas, de todo tipo de cosas. Pero, sin embargo, María no se sentía a gusto en sociedad, no se sentía a gusto exhibiendo sus conocimientos y, sobre todo, no se sentía a gusto hablando con personas que pensaban que ella era simplemente una excepción, ¿no? Lo que ella quería básicamente era estudiar, lo que ella quería básicamente era aprender. Otra de las historias que cuento en el libro es la historia de Ada Byron. Seguramente conocerá usted, es algo así como la primera persona que empezó a hablar de conceptos que hoy en día se usan en la informática moderna. Estamos hablando del siglo XIX, cuando no había nada parecido a un ordenador y se tardarían casi 100 años en construir el primer ordenador. Y Ada Byron era una persona que, por su apellido, ya sabemos que era hija bastarda de Lord Byron. Sin embargo, Lord Byron le gustaba mucho ir con mujeres y la vida loca, y su madre, la madre de Ada Byron, pues no quería que ella siguiera sus pasos y se convirtiera en poeta. Así que la madre, que era una gran aficionada a las matemáticas, pues le inculcaba siempre matemáticas pensando que de esa manera ella evitaría estudiar poesía y escribir poesía. Pero Ada admiraba mucho a su padre, a pesar de que había abandonado el hogar.
y digamos que de puertas afuera, delante de su madre, estudiaba matemáticas, pero luego cuando tenía tiempo libre y nadie la miraba, pues también estudiaba poesía, y eso permitió que su cabeza se educara de una manera muy especial, muy alfanumérica, algo muy poco común hoy en día, que tenemos una línea muy rígida de división entre ciencias y humanidades que deberíamos también empezar a disolver. Y eso le permitió quizás pensar en cosas que el ingeniero para el cual trabajaba, que era Charles Babbage, que era el inventor de la máquina diferencial, más tarde la máquina analítica, una máquina que nunca se construyó por falta de fondos y que hoy en día tengo entendido que se está intentando construir, algo difícil porque no se tienen todas las notas y hay que buscar materiales de la época y cosas así. Dicen que a lo mejor dentro de 10, 15 años se podrá saber si esa especie de protoordenador podría haber funcionado en la época y haberse adelantado la revolución de la informática. Pero todo esto en la cabeza de Charles Babbage fue catalizado a través de Ada Byron y su manera de ver las cosas, también con cierta poesía, y como digo, escribió un artículo de complemento a los estudios de Charles Babbage donde describía conceptos que hoy en día podemos definir como algoritmo, por ejemplo, como programa, como bucle recursivo, una subrutina, etcétera, etcétera. Es decir, terminología informática moderna. Y bueno, no me quiero extender mucho porque tenemos aquí a grandes matemáticos que seguramente van a contar cosas muy interesantes. Solo es eso, y también os lo pido a vosotros. Creo que tan importante es transmitir conocimiento, ¿no?, como a la vez envolver ese conocimiento de historias sugerentes que sobre todo eliminen al máximo posible todos esos estereotipos o lastres o hándicaps que hacen que muchos de nosotros, seguramente yo incluido, no nos sintamos a veces capaces de enfrentarnos pues a una carrera de matemáticas, ¿no?, por ejemplo. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, vamos con el siguiente participante, que está aquí a mi derecha, Juan Medina Molina. Es profesor titular de la Universidad Politécnica de Cartagena, licenciado en Matemáticas por la Universidad de Valencia, con la calificación de premio de licenciatura como número 1 de su promoción, y doctor en Matemáticas por la Universidad de Valencia. Ha impartido un gran número de conferencias, invitado en universidades de España e Iberoamérica relacionadas con su proyecto de vídeos educativos. En la edición del SIMO del 2012 logró con su proyecto el premio al proyecto Mayor Impacto Social en el concurso 15 Minutos de Gloria. Ha participado en la plataforma de cursos masivos online y abiertos Míriada X, con 5 cursos y 13 ediciones de estos en total, siendo galardonado con el acceso y segundo premio en la primera edición de cursos. Fue co-creador, junto con Telefónica Educación Digital, del portal educativo Aulas, web pionera de cursos MOOC, para alumnos de educación secundaria, que actualmente se denomina STEM by Me. Ha publicado, junto con el también matemático Fernando Blasco, el libro Tu hijo puede ser un genio de las mates, en el sello Temas de Hoy de la editorial Planeta. Y ya doy la palabra a Juan Medina. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí en Madrid hoy, en este sitio con tanta historia. Muchísimas gracias por la invitación. Qué lástima que cada vez los alumnos aprenden menos matemáticas. A mí me da mucha lástima. A veces me dicen, es un innovador. Y yo pienso, si yo soy el más clásico de todos, si soy algebrista, ¿qué innovador? Bueno, me da mucha lástima. Cada vez se exige menos y hay gente que dice que todavía... Yo no me atrevo a decir que partes de las matemáticas no sirven, pero hay gente que dice, no, los radicales no sirven, no sirve tal, no sirve. ¿Para qué se le enseña esto? Pues yo creo que todo sirve. Yo no tengo ese atrevimiento de decir que algo sirva o no sirva. Cada generación aprende menos matemáticas. Yo aprendía mucho menos que vosotros, y los que vienen ahora aprenden mucho menos. Y a mí me da mucha lástima. Bueno, yo les voy a hablar de vídeos de matemáticas.
algo que en su momento pues, me decían, ¿eso para qué? Y que actualmente pues, los alumnos, cuando tienen alguna duda, qué lástima, muchos desconectan en clase porque cuando llegan a casa miran vídeos de matemáticas, están muy de moda. Bueno, pues yo empecé en su momento con la idea de mejorar mi labor docente, ¿no? Yo me encontraba alumnos con carencias de educación secundaria, derivadas integrales. Ellos decían que casi sabían derivar todo porque como máximo se equivocaban una vez o dos en una derivada, en una integral, ¿no? Eso son catástrofes. O bueno, carencias completas, la probabilidad, binomio de Newton, números complejos, son cosas que ahora no se dan ya. Entonces, bueno, llegan a la universidad y nos toca repasar estas cosas, nos tocaba. Yo decía, ¿por qué no crear un material para que ellos lo prepararan por su cuenta? No unos apuntes, sino algo más. Por otra parte, bueno, los temarios empiezan a reducirlos. Antiguamente en álgebra, pues en caminos podrías tener pues un curso entero de álgebra, ¿no? Que eran pues 5 por 15, 150, no sé, una bestialidad de horas. Actualmente tenemos pues 120 horas para explicar todo el álgebra lineal, el cálculo de una de varias variables, las ecuaciones diferenciales, después variable compleja un poco, transformada a Laplace y bueno, y nos quitan créditos y dicen, bueno, con eso tenéis que dar lo mismo. Entonces, bueno, hay que hacer algo para que parte de esos contenidos, de esos ejercicios que hacemos en casa, en clase rutinarios, pues que lo hagan por su cuenta. Pues dar un material también adicional para esto. Y yo pensaba en algo, en vídeos, por el año 99. En el año 99, pues yo no sabía cómo hacer estos vídeos, pero yo lo tenía clarísimo y lo comentaba con los compañeros ilusionado. Les decía, si hiciéramos unos vídeos donde ellos pudieran ver esto que hacemos en clase, claro, no servía grabarte con una cámara de vídeo, pero no existía esa resolución. Ahora con un móvil sí que lo puedes hacer y sale perfecto. Y no podía ser. Y yo lo decía a los compañeros con entusiasmo y me miraban con una cara como diciendo, estás loco, y decían, ¿esto para qué? Claro, cuando uno ve las cosas a posteriori, pues dice, pues vaya, sí que sirve, pero es que las tiene que ver a posteriori. Yo lo entendía perfectamente, es que no me cabía duda de que eso podía ser de ayuda. Miren, yo me encontraba alumnos, nos encontramos, que llegan a la universidad y para ellos el logaritmo es una teclita de la calculadora. Si les quitas la calculadora, los logaritmos ya no existen. Qué lástima, ¿no? No entender el concepto de las cosas, qué es lo que son las matemáticas. Qué lástima que vean las matemáticas como algo mecánico. Entonces, mi idea era grabar vídeos para que los alumnos aprendieran mucho más. No que aprobaran, no que les salváramos la vida, que dicen actualmente, ¿no? Me has salvado la vida. Me has explicado algo que a mi profesora no he logrado entenderle, haberle hecho caso. Es que en clase estás hablando con el compañero y cuando tienes la necesidad vienes a aprender de vídeos, entonces yo no grababa los vídeos para eso. Yo grababa para que aquello que habían aprendido en clase, pues pudieran profundizar en ello y lo aprendieran de forma más profunda. Bueno, pues en 99 tenía estas ideas y hasta 2005 no di con la forma de crear estos vídeos. Empecé a crear mis primeros vídeos, pero mis alumnos, muchos no tenían internet. Entonces lo que hacía era, venían con un CD y yo se los grababa en mi ordenador y se lo llevaban a casa, ¿vale? Pero yo creé una web y entonces cuando creé esta web, pues empezaron a llegarme pues, correos electrónicos de alumnos diciéndome que era algo increíble eso, gente de Argentina, de un montón de países, que claro, tenían la necesidad. Es que somos de necesidad. Si tenemos la necesidad, pues entonces ver lo bueno que puede tener algo. Si no hay esa necesidad, pues no le das importancia, ¿no? Entonces empecé yo a grabar vídeos, no habían vídeos entonces, habían unos vídeos de profesores del MIT grabados en la pizarra, pero grabadas las clases tal cual. Yo quería un contenido que fuera off, que fuera diferente, ¿no? Complementario a eso, no lo mismo. Y entonces, bueno, en 2006 me enteré que un portal que se llamaba YouTube lo había comprado Google y dije, pues voy a subir un vídeo ahí, menos mal que lo subí. No se veía nada, pero bueno, yo lo subí y lo dejé allí, queda constancia, ¿no? Como si fuera una notaría, ¿no? Bueno, pues hablamos de agosto de 2006 y, bueno, en noviembre... pues yo publiqué un artículo en un portal que usaba gente de software libre que se llamaba Barrapunto. Escribí también a Shataka,
donde trabaja, bueno, colabora Sergio, ¿no? Escribí, y yo estaba loco perdido por difundir aquello. No había vídeos, solo eran los míos, yo quería que lo conociera mucha gente, escribía aquí, allá, tal, no sé qué. Oye, que he hecho esto, ¿no? ¿Eso qué es? Eso no le veo yo el sitio, tal. Yo lo escribí aquí en Barrapunto, claro, estaba lleno de frikis. Yo también soy uno más de ellos y dijeron, lo pusieron ahí, empezaron a llegarme mensajes, oye, lo haces muy bien, otros diciéndome que eso estaba haciendo el idiota, no sé qué, pero bueno, yo lo que quería era que se difundiera, empezaron las visitas y tal, y este Barrapunto tiene una versión que se llama Slashdot, en portal americano, y unos días después eso lo he visto yo, salió un proyecto de un chico indio, que se llamó Khan Academy, que lo hemos comentado antes Sergio y yo, el que se considera el proyecto pionero de vídeos educativos. Bueno, parece ser que Bill Gates, unos años después, vio a sus hijas estudiando con los vídeos de este chico, allá en Estados Unidos. Yo grababa los vídeos en San Javier, Murcia, y en Cartagena, y también en Valencia, cuando iba y tal. Claro, esto lo hacía en Estados Unidos, allí y tal. Bill Gates dijo, este chico ha vislumbrado el futuro de la educación. O sea, yo a veces, claro, como publiqué un Barrapunto, salió uno, y unos días justo, es que se puede ver el primer vídeo que publicó este chico en YouTube, 3 o 4 meses después del primer vídeo mío, eso es una cuestión objetiva, se entra, se ve y ya está. Y yo creo que me hizo un Orient. O sea, como los japoneses a los suizos, ¿no? Con el reloj que hacían los mejores y empezaron a hacer los japoneses yo creo que me hizo una cosa así, ¿no? Y dices, vaya tela, si yo en vez de hacer esto en San Javier lo hubiera hecho allí en Estados Unidos, pues comentaba Sergio, pues igual ahora pues me hubiera llenado, me hubiera vuelto tonto perdido, me hubieran dado mucha pasta y entonces igual ahora estaría perdido, ¿no? Estaría arruinado, tenía muchas deudas, o sea que muy bien, que no pasa nada. Bueno, pues la cuestión es eso, que yo he tenido que corregir a mucha gente, incluso la entrevista famosa esta de XL Semanal, salí en portada, bueno, en el artículo de portada salía el de Khan Academy, no podía salir yo salía como el español. Entonces cuando me preguntó el periodista, oye, ¿y esto de los vídeos que viste los de Khan Academy? Y le dije, no, yo lo había hecho antes, lo puedes ver aquí. Y él lo veía y decía, esto no puede ser, esto no puede ser. Digo, lo tienes que poner. Y me decía, no, eso no se puede poner. Eso no se puede poner, es el otro. Esa historia no. La historia de que sea de San Javier no. Es el otro. La historia tiene que ser de la otra forma. Bueno, bien, es todo perfecto. Entonces, bueno, comentar también que los vídeos los subimos a YouTube. Sergio sabe que dependemos del algoritmo o lo que sea de YouTube. El algoritmo que después le han pasado a llamar inteligencia artificial y cuestiones de marketing, yo creo. Yo creo que ahí hay como mecánica cuántica. Te encasillan y vas por unas cantidades de cuantos, te suben de nivel según a ellos les da la gana. Y bueno, entonces dependemos de YouTube, donde la calidad académica no es el criterio que se sigue para que tus vídeos se vean más o menos. Y eso es un poco una lástima. Bueno, yo empecé grabando los vídeos a mano alzada, con un ordenador con pantalla táctil, con unos programitas sencillos y después pues evolucioné. Evolucioné sobre todo por el proyecto que has dicho, Stand By Me, de Telefónica, donde se me dijo que la letra, eso no quedaba muy profesional y que tenía que hacer algo donde apareciera, pues, no mi letra, sino una letra de imprenta. Entonces utilicé LaTeX, el procesador famoso que utilizamos los matemáticos, captura, sincronización con audio y después Camtasia para coordinar todos. Unos vídeos más elaborados pero costosísimos. Muy costosos, de hecho yo creo que me ha costado un poco la vista, pero bueno. Todo ha ido adelante, tal, con colaboraciones, he participado en cursos MOOC, como comentabas, y esto. Y bueno, 2 cositas simplemente que tenía que decir. Bueno, que segunditos que tenía preparada la presentación para ponerla, entonces tengo que pasarlo rápido porque, claro, si muestro esto no se ve. Aquí lo tengo, sí, tengo una presentación aquí. Y bueno, he hecho apps de aprendizaje para aprender matrices, por ejemplo, que se da mucho aprender tocando. Eso me ha interesado. El problema que hay ahí es que la programación es costosísima, de trabajo y de dinero. Entonces, claro, esas cosas es complicado. Yo lo hacía con una fundación que después desapareció esta fundación. Y bueno, dentro de las nuevas tendencias, aunque no sé, yo creo que sí que tiene mucho futuro, son las emisiones en directo. Últimamente conecto el ordenador con la webcam y aparezco en directo en YouTube y se me meten 50 o 60 o 100. Han habido incluso alguna emisión en directo que he estado 3 horas y han aparecido por allí 20.000 personas.
preguntando dudas y yo resolviéndolas, más o menos. Si algo me preguntan y no sé, pues igual me preguntan, pues no sé, una cuestión de transformada de Fourier, me han llegado a preguntar cosas de la tesis doctoral. Claro, cada uno pues tiene sus problemas ahí, tú no pasa nada. Yo me atrevo a ponerme ahí y la verdad es que es una experiencia que a mí me gusta, que los chicos entran allí, te preguntan cosas, te entran los trolls. Hay que entender que esto de Internet, de YouTube, esto no es de ser uno el profesor con su traje y tal, no, esto es de barrios bajos, es así, y te dicen de todo. Lo primero que te dicen, pues eso, la carencia de pelo es algo que me suelen indicar bastante los comentarios y todas estas cosas. Y bueno, pero yo creo que esto tiene bastante futuro. Entonces, bueno, ya digo que han habido algunas emisiones con éxitos increíbles, controladas y con alguna portada en El Mundo que he tenido el año pasado. Que bueno, a mí ya no le doy importancia a estas cosas, pero bueno, que tiene repercusión. Y finalmente un grupo de Telegram, que es algo de las cosas que más me gusta. Telegram es como WhatsApp, pero que tú no ves el número del resto de los participantes. Y donde la gente plantea dudas y entre todos se ayudan. Y esto está funcionando de maravilla. La gente ayuda porque sí. Incluso yo veo como la gente se siente orgullosa de ayudar y la verdad es que es una cosa que me parece increíble, y el tiempo que gastan en resolver las dudas y tal es interesante. Bueno, esta era mi aportación de las nuevas tecnologías, ¿no? La enseñanza de las matemáticas y bueno, les agradezco su atención. Bueno, pues vamos a presentar a Sergio Barrio Gómez, más conocido como el profesor Diez de Mates, o Sergio Castro, apellido que adopta en honor a su abuela. Es un profe de mates nacido en Ponferrada en abril del 75. Sergio cursó estudios de Ingeniería Mecánica en la Universidad de León y en la Universidad Nacional a Distancia, la UNED. Ha creado un canal de YouTube llamado Profe 10 de Mates, a través del cual enseña mates, física y química de modo ameno, divertido, didáctico y cercano. Las cifras del canal son apabullantes, con casi 60 millones de reproducciones, 2 millones de reproducciones mensuales y con más de 200.000 suscriptores. Ha conseguido crear mateadictos, no solo en España, sino también en Sudamérica. Estas cifras le han llevado a ganar el botón de plata de YouTube, galardón que atesoran muy pocos canales de educación en España y Sudamérica. Sus tutoriales no solo ayudan a estudiantes de todo el mundo, sino que son usados por sus colegas para introducir en sus clases Flipped Classroom. Es como enseñanza fuera del aula. Así, nuestro profe ha logrado ser nominado como mejor canal de YouTube de habla hispana en la última edición de los prestigiosos premios Bitácoras y al mejor blog de educación en el año 2014. Miembro de la Asociación Española de Divulgación Científica, AECC, autor del libro Historia de las Matemáticas del Cero al Infinito, desde la prehistoria hasta la era digital, y coautor del libro de bachiller Unas matemáticas para todos. Su trayectoria profesional como profe de mates durante más de 14 años le ha llevado a participar en varios retos, como realización de charlas Educación Talks, y actualmente colabora con varios programas tanto nacionales, autonómicos y locales. No quiero terminar la presentación de Sergio sin citar a su alma gemela, que está por ahí, Carmen, su mujer, con palabras del propio Sergio. Carmen pertenece a ese grupo de mujeres valientes y luchadoras con la inteligencia de convertir las terribles experiencias de la vida en valiosas oportunidades, brillando con una luz muy especial. Y ahora ya paso la palabra al último orador de este acto, antes del coloquio final. Sergio, tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando.
Bueno, lo primero, agradecer y dar las gracias por haberme invitado a estar en un sitio tan espectacular como este. Bueno, hablando del canal YouTube, siguiendo lo que dijo Juan, es cierto, por ejemplo, que yo siempre cuento que cuando creé mi canal de YouTube fue por varios motivos, pero uno de los principales fue porque te vi, te lo comentaba antes, en la portada de XL. Y dije, yo lo que hace este tío lo quiero hacer yo, ¿vale? Así que, bueno, yo estoy aquí también en parte gracias a ti, ¿vale? Y también estoy muy contento, no sé qué decir, bueno, para mí es especial el día de hoy por estar también con Ernesto, que lo conocí el otro día y la verdad es que estar aquí con un pionero de la informática para mí es algo especial. Bueno, ya que estamos en el Ateneo, quiero citar a Ramón y Cajal, que en 1899, es decir, más de 100 años, en un discurso hablaba de cómo mejorar la ciencia en España. Y el premio Nobel, y también perteneciente al Ateneo, ateneísta, ¿vale?, dio 4 cuestiones que hoy todavía no estaban resueltas. Bueno, una de ellas era que era muy importante proporcionar a todas las clases, conocimientos básicos en ciencia, ¿vale? Yo creo que ya desde aquel momento se pensaba en que lo típico de que somos de ciencias o somos de letras, y para mí yo creo que eso es un gran error. Deberíamos empezar a romperlo, como decía Sergio también, porque todo es cultura. Yo no puedo decir que, por ejemplo, no conozco el Quijote, igual que otra mucha gente. Bueno, creo que es algo, una barrera que se debe romper, que además crea muchos problemas, yo que vengo del mundo de la educación, en las familias mismamente, porque es muy típico decir, es que mi hijo es más de letras igual que yo, o se le dan las matemáticas. Son frases clásicas que yo creo que van minando a los chavales ya desde jóvenes y les crean como ese tapón que digo yo que no les hace evolucionar. Bueno. Últimamente, desde que he sacado el libro de Historia de las Matemáticas, me preguntan mucho sobre historias de las matemáticas y sobre cómo empezaron las matemáticas. Yo realmente no sé cuándo empezaron las matemáticas, supongo que Ernesto contó un poco, pero yo siempre cuento que las matemáticas debieron empezar el día que unos cazadores fueron a cazar y se tuvieron que repartir la presa, ¿vale? Entonces ahí nació seguramente la división, o cuando recolectaban, pues ahí apareció la suma, o si recolectaban mucho, pues la multiplicación. Pero ese mismo día, el mismo día que nació la división o nacieron las matemáticas, nació el hombre anumérico, ¿vale? ¿Cuál es el nombre anumérico? El nombre anumérico es aquel que no tiene conocimientos matemáticos y por eso es mucho más fácil de engañar. Es un pardillo, en definitiva. Daros cuenta que si yo voy a cazar o vamos a cazar todos juntos, digo, pues ahí somos 6, ¿no? Pues habrá que repartir la caza entre 6. Si yo no sé matemáticas, me dan una pezuña y me dicen, no, esto es lo que te toca. Pues es lo que te toca. Y eso ocurre, bueno, a lo mejor no con pezuñas, bueno, a lo mejor un jamón 5J, bueno, nunca se sabría. Bueno, y esto ocurre hoy en día y corre hoy en día muy a menudo. Por eso es tan importante tener conocimientos en matemáticas, tener conocimientos en ciencia y en todos los lados, ¿vale? Voy a hablar un poco del nombre anumérico, porque yo creo que es lo que me toca hablar. Hay muchos casos que podemos ver, ¿vale? Todos los días, en la tele, en los periódicos, hay libros sobre eso incluso. Por ejemplo, está muy de moda ahora lo de la oferta del el precio sin IVA, 21%. Vale, entonces todos, bueno, por norma general, pensáramos que nos están haciendo un descuento del 21%. Pues no es así. El descuento, ahora no, bueno, podría sacar la calculadora y calcularlo, pero no lo voy a hacer. Está próximo al 18 y pico, que está muy bien, pero no es al 21%. ¿Vale? También la clásica anécdota que dicen en el telediario, pues que la probabilidad de que llueva el sábado es del 50% y la que llueva el domingo también es del 50%, pues tendemos a pensar que la probabilidad de que llueve el fin de semana como 50 más 50 es 100, pues será del 100%. Sabemos que fijo va a llover el fin de semana. Bueno, voy a hacer una pregunta porque a mí siempre me gusta preguntar. ¿Alguien sabe realmente cuál es la probabilidad de que llueva ese fin de semana? ¿El 100%? Nadie se atreve a responder. Bueno, ahí lo dejo, pensarlo en casa, que no va a decir la respuesta. Bueno, y como eso podríamos ver muchísimos casos, por ejemplo, los gráficos típicos que sacan los políticos, que bueno, esas estadísticas espectaculares que hacen, las ofertas del supermercado, el 2x3, el 3x2, porque yo siempre digo que las matemáticas, realmente las personas somos números, desde que nos levantamos a cierta hora del día
a lo largo de todo el día somos números, y si no conocemos bien las matemáticas, o por lo menos unos conocimientos básicos, aquí no tenemos por qué todos saber integrar como máquinas o bueno, hacer ecuaciones diferenciales, sino unos conocimientos básicos, somos al final los números, nos van a dominar a nosotros en vez de nosotros dominar a los números. Y un caso clásico es cuando todos vamos a firmar una hipoteca. Ahí sí que son necesarias las matemáticas, aunque nosotros nos demos cuenta. Con sencillos cálculos o con saber un poco de reglas de 3 prácticamente podemos saber cuánto nos va a subir la hipoteca aproximadamente. Si nos sube el Euribor o si nos baja el Euribor. Y eso yo creo que es una cosa muy importante y la gente no se para a pensar. Bueno, también a raíz del libro también me hacen siempre las mismas preguntas y bueno, yo siempre hago las mismas contestaciones. ¿Qué le vamos a hacer? Me preguntan muy a menudo cuál para mí fue el mayor científico o el mayor matemático de la historia. En esto, el que te escuchaba antes, Sergio, también quiero decir que es muy importante, como decía él, dar visibilidad a las mujeres matemáticas que ha habido a lo largo de la historia, a las mujeres matemáticas y a las mujeres científicas, porque es cierto que no hay referentes, ¿vale? Yo puedo contar como curiosidad que yo he tenido muy brillantes alumnas, tanto en matemáticas como en física, pero verdaderas máquinas en matemáticas y física. Y sin embargo, a la hora de elegir la carrera, casi todos se van por ciencias de la salud, ¿vale? Que está muy bien y hace falta muy buenos médicos, ¿vale? Pero es una pena, porque no se ven como ingenieras, como matemáticas, como físicas. Y eso es algo que es muy importante que le demos visibilidad, porque ahí se está perdiendo una gran calidad seguramente de matemáticas, de físicas y de ingenieras. Bueno, ya me he perdido, me pongo a hablar y se me va. Bueno, quería decir que para mí seguramente el mayor matemático o el mayor científico de la historia para mí es Arquímedes, porque tiene una historia que a mí me encanta contar, y me encanta contar cuando doy ciertos temas en clase, que es que Arquímedes de lo que más orgulloso estaba era de haber calculado la fórmula del área y del volumen de la esfera. Bueno, yo tengo aquí, esto muy esfera no es una lima que me han dejado ahí en el restaurante del hotel, pero bueno, podemos suponer que es una esfera, ¿vale? No se llegó a saber cómo Arquímedes llegó a esta conclusión, llegó a calcular perfectamente el área y el volumen, hasta que a principios del siglo XX se encontraron unos escritos donde Arquímedes explicaba cuál había sido su procedimiento, ¿vale? Y os voy a explicar qué es lo que hizo Arquímedes con una esfera para calcular su área y su volumen, que en aquel momento fue revolucionario, creo que 300 años de Cristo así, fue revolucionario. Pues lo que hizo fue simple y llanamente esto, coger una esfera y cortarla en rodajillas muy, muy, muy finas. A ver si soy capaz. La voy a liar parda, pero bueno. Bueno, entonces, como veis, lo que hizo Arquímedes fue cortar la esfera en aritos muy finos. Y estos aritos se podía calcular tanto su área como su volumen, porque se conocía la fórmula. Y luego, ¿qué hizo? Pues agrupó todos los aritos y los sumó. ¿Lo entendéis, no? Sí, ¿no? Voy calculando las distintas áreas y volúmenes de estos aritos, ¿vale? Y cuando está todo hecho aritos, luego lo sumo todo, ¿vale? El que haya estudiado un poco de matemáticas sabe que eso es una integral, ¿vale? Para eso se inventaron integrales. Si os dais cuenta, el símbolo de integral es una suma, es decir, 2000 años antes de que Newton y Leibniz se peleasen por el invento de esto, Arquímedes ya lo utilizaba, ¿vale? Entonces, para mí, bueno, es algo especial y que me encanta explicar, por lo menos cuando dicen los chavales, ¿para qué necesito saber integrales? Bueno, pues oye, por lo menos para pelar una lima sirven las integrales. Bueno, y por último, que no voy a enrollar mucho, que no soy mucho de enrollarme, acabar con una frase de Hipatia, que a mí me encanta, que Hipatia de Alejandría siempre decía lo siguiente: defiende tu derecho a pensar, porque aunque tu pensamiento sea erróneo, es mucho mejor que no pensar. Muchas gracias. Bien, vamos a pensar que en la próxima intervención en el Ateneo habrá que añadir al micrófono, los vasos, una navaja y una naranja, y si es de Orihuela mejor, porque las de Valencia ya están muy vistas. Bien, bueno, lo que toca ahora es precisamente, además de dar las gracias obviamente a todos los ponentes, es que abramos un coloquio. Esto es una tertulia
y aunque sean 15-20 minutos, pues estamos dispuestos, están dispuestos a contestar a las preguntas que vayan surgiendo entre todos ustedes. Y además hasta les voy a pedir un favor. Bueno, primero van a preguntar, después, dado que tenemos aquí a Ernesto y a otros eminentes ateneístas, pues nos vamos a hacer una foto para el recuerdo. Y con ello, ya después, el que quiera ver el libro y saber de las historias de Hipatia, de Arquímedes y de todas esas mujeres que integran, me parece que son 100, ¿no?, los números que relatas, las historias, como decía también el otro Sergio. Bien, aparte de invitarles a leer, yo hace poco enviaba un vídeo de estos por WhatsApp que decían, apaga la televisión y cógete un libro, ¿no? Pues bien, en la biblioteca nuestra, pues sería necesario que vinieran muchas personas y muchas veces para que al menos una parte de ella pues la limpiáramos el polvo a las estanterías y se pudieran utilizar esos libros. Bueno, yo creo que es el momento de que ustedes hagan las preguntas que crean oportunas y si queremos que esto se grabe y que pase a la posteridad, aquel que quiera preguntar tiene aquí un micrófono, un atril. Lo que yo no sé es cómo antes, Medina, no has puesto la pantalla para que hubiéramos visto esos... Ahí. Pues mira, además de la navaja, la naranja, el pasador. Bien, a ver, ¿nos traen también algún micrófono de mano o bien arriba? Bien, ¿nos van a hacer alguna foto de esas para el New York Times o el Corriere della Sera o simplemente el Ateneo? Pero venga, alguien que se anime ya a romper el hielo. A ver, Miguel Fisat, que está aquí con nosotros y sabe mucho de matemáticas, o Mamen Rodríguez, que es la madrina también de este acto, u otras madrinas que pueda haber con nosotros. A ver, alguien que inicia... Vale, pues mira, estupendo. Bueno, ya hay 2 preguntas, lo cual esto ya se anima. ¿Quieres, o bien te acercamos el micrófono o sales aquí? Bien, oye, mira, es que estaba preparado. Manuel ya sabía que cuando yo le hiciera la señal, él cogía el micrófono y... Bueno, que no sea otra muy cosa difícil. es que funcione, bien. Pero me parece que sí. Y así ya con ese micrófono no hace falta que tengamos desfiles aquí. Bien, pues adelante, no dispares contra tu marido porque entonces van a pensar que algo ocurre, pero tienes a otras personas o a tu Sergio, claro, como tú quieras. ¿Ya? A ver, ya. Pues a mí me gustaría decirle a Ernesto que nos cuente la anécdota que nos contó del microscopio electrónico. La anécdota, Ernesto, que nos contabas del microscopio electrónico y que era muy interesante porque no se siente. ¿Ahora? Era muy interesante por el nivel de ciencia que a veces tienen los políticos en nuestro país y me parecía una anécdota que ilustra muy bien ese nivel, que nos contaras un poco lo que nos narraste a nosotros. Lo del microscopio electrónico. Bueno, el tema es que en los años 50, 54, 55, se crea el Instituto de Cálculo del Consejo, que dirigía Rey Pastor. En aquel momento no existían todavía en España máquinas, digamos, computadores electrónicos, y en el mundo eran todavía escasos. Habían algunos ejemplares en distintas universidades o centros de cálculo y en algunas industrias o empresas. Entonces, en el instituto que dirigía Rey Pastor de Cálculo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se planteó evidentemente, aunque era una gran novedad, la adquisición de una computadora. Y entró en relaciones pues, con IBM, con Univac, con Remington. Habían 2 o 3 marcas en aquel momento que fabricaban ordenadores, aunque en pequeño número todavía. Y no solamente que Rey Pastor se puso en contacto con algunas empresas para adquirir una computadora electrónica, sino que también el profesor Santes Mases, que antes hemos mencionado, físico, él trabajó un tiempo en Harvard con
con Aiken, que es uno de los constructores de las primeras máquinas electrónicas en Estados Unidos. Y vino, que no es la primera máquina, aparte de la historia, en fin, ya si entramos general, de la historia de la computación, sin necesidad de llegar a la clasificadora de naranjas, en la historia de la computación, primero están las clásicas máquinas de Pascal y de Leibniz, que son máquinas de calcular que utilizan engranajes y la manivela para hacer las operaciones elementales, etc. Y luego en el siglo XIX aparecen otras máquinas muy evolucionadas de gran difusión en utilización, siguiendo el esquema de Pascal y de Leibniz. Y también empieza a construirse en Inglaterra, por Babbage, la primera, que diríamos, computadora con memoria, pero todavía usando como tecnología no la electrónica, sino la mecánica. Evidentemente, dada la complejidad de utilizar esa tecnología arcaica para construir computadoras, el proyecto no llegó a finalizarse, pero algunas partes funcionaron, empezaron a ver las primeras programaciones, etc. Entonces, contando como las máquinas de calcular. Y luego el indiscutible precursor de la utilización ya de, primero, electromecánica, máquinas electromecánicas de calcular, fue Torres Quevedo, el genial inventor español, santanderino, que tiene inventos innovadores de absolutamente vanguardia, como son las primeras máquinas de calcular llamadas electromecánicas, o sea, que automáticas y electromecánicas. El inventor también del mando a distancia, que claro, es un invento interesantísimo. Y ese mando a distancia lo llama telequino, de las palabras griegas y tal, de mover a distancia, el telequino. Y él usaba el telequino en aquel momento solamente, digo solamente, que no es ninguna tontería, porque también construía dirigibles, y entonces para poder dirigir desde tierra un dirigible sin necesidad de poner el riesgo de pilotos de prueba, etc. Entonces eran ensayos muy importantes. El telequino fue otro. Y tiene, evidentemente, ya también, esa sí que sería una máquina de inteligencia artificial, que es el ajedrecista automático, que es famoso. La primera máquina ajedrecista de forma automática es la que construida y que funciona, Torres Quevedo. Y claro, no es una máquina de la complejidad de una partida completa de ajedrez, que es de una complejidad enorme. Él controla solamente partidas finales. Con las piezas finales, entonces, que una de los bandos, negro o blanco, es capaz de dar mate al otro bando. Y además, aquello también causó una gran admiración, ¿no? Ya una máquina digamos, de ajedrez, una máquina automática para jugar al ajedrez. O sea, una gran innovación, con gran éxito en París en distintos lugares. Y luego la primera máquina de calcular electrónica es una máquina construida por un alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Alemán en Alemania, o sea que entonces ahora ya todo es nazi y tal, pues posiblemente lo que fuera. Pero construyó la primera máquina, se llama Konrad Zuse, y las máquinas que se conservan todavía en el Museo Tecnológico de Berlín tiene 3 modelos, entonces ya son máquinas electrónicas todavía con válvula, lógicamente, y en fin, con almacenamiento de programas, etc. Esta es la primera máquina construida y utilizada, que además es contemporánea de las máquinas de Turing, precisamente, que durante la Guerra Mundial se hacían ensayos y contraensayos de espionaje y de romper, digamos, códigos secretos y todo este tipo de cuestiones. Quiero decir esto, que la máquina de Aiken en alguna medida es posterior a esto, es decir, que no todo viene de Estados Unidos, ni muchísimo menos. Aquí hemos visto un pequeño recorrido que evidentemente proviene del desarrollo científico y tecnológico de Europa. He metido este rollo así preparatorio, para situar un poco la situación, y vuelvo otra vez a los años 50, que es cuando Rey Pastor pensaba adquirir una máquina. Y Santes Masses, como había trabajado con Aiken en Estados Unidos, trajo con él, después de estar allí un tiempo, no sé exactamente cuándo, trajo con él algunos planos de
circuitos electrónicos para construir en España, en particular en Madrid, en particular en el Consejo de Investigaciones Científicas, construir una computadora electrónica allí. Cosa que era habitual, es decir, las computadoras no es como ahora que se compran en la tienda de la esquina y son baratas y ya está. Entonces se solían construir en las propias universidades, como yo tuve la ocasión de trabajar en la Universidad de Bahía Blanca, en Argentina, para construir una máquina allí que era más barato construirla, aunque era caro, y sobre todo, al mismo tiempo que se construía, se aprendía a toda la tecnología correspondiente al diseño y construcción de computadoras. O sea, quiero decir que era habitual que en las universidades se construyeran las propias máquinas. Entonces, en este momento que he hablado de los años 50, Santes-Bases intentó fabricar en el Consejo una máquina de acuerdo con los diseños que había traído de la línea de Eibke. Y entonces, claro, estaba aquella cosa que es la anécdota que tú preguntabas sobre ella. De toda la anécdota es decir, bueno, hay una máquina electrónica de cálculo y hay un microscopio electrónico. Y esto además venía a que yo cuando estuve trabajando precisamente para aprender todos los elementos de computación, que estuve en Italia un par de años, cuando yo venía, el asunto es que llegué a Madrid, eso que era Rey Pastor, que era prácticamente bien reconocido, era director del Instituto de Cálculo, cuando estaba por volver a Madrid, y volví a Madrid, lógicamente, el centro de cálculo se cerró. Y Rey Pastor pues quedó excluido de ese grupo y entonces se dedicó a otras cosas. Y claro, yo que había ido a Roma a especializarme en cálculo automático, al llegar aquí pues aquello se rompió. Entonces pregunté qué pasa, y dice, no, pues que en lugar de comprar, en vez de construir la computadora que tenía el proyecto Santes-Bases, que es una computadora electrónica, han comprado un microscopio electrónico. Entonces, irónicamente, no es que fuera que les daba igual, había grupos de presión de qué proyecto era el que convenía invertir. Entonces ganó el grupo que compró un microscopio electrónico ya acabadito, es decir, que no se agregaba conocimiento en la construcción, un microscopio electrónico en lugar de comprar una computadora electrónica. Y entonces a la pregunta irónica, es decir, ¿por qué han comprado? Bueno, los dos son electrónicos, no es verdad, entonces ¿qué más da tener un microscopio que tener una calculadora? Esta sería un poco la anécdota. No sé si con eso me he extendido mucho, pero justamente para ver el momento del inicio de las computadoras, y esa anécdota en particular es una síntesis en alguna medida humorística, lo de que da igual, no es que fueran tan ignorantes, que pensara que era lo mismo una computadora que un microscopio, evidentemente era el grupo de presión. Y el grupo que ganó fue el que compró el microscopio. Entonces, bueno, da igual, ¿qué más da? Todos son electrónicos. Bueno, pues esa era la... Gracias. Bien, nuestro amigo Gaspar Jiménez ha sido a esta casa, creo que va a hacer también otra pregunta. En relación al microscopio, ¿verdad, Gaspar? Nosotros en la galería tenemos a Cajal, que antes hablaba Daniel, Sergio. Gracias por regalarnos esta hermosa tarde. Permíteme, te voy a dar entrada, pero déjame acabar también la historieta a mí. Sí. Simplemente que Cajal, presidente del Ateneo, también tiene su retrato en nuestra galería y precisamente aparece visualizando un microscopio. No era electrónico, pero con ello llegó a conocer esos entresijos de la neurona y conseguir ni más ni menos que el Premio Nobel de Medicina. Y ahora Gaspar, que sabe mucho más que yo, pues adelante. Daniel Pacheco, gracias por regalarnos esta hermosa tarde de profesores de matemáticas, nada menos, y que honran al Ateneo por la historia que está en estas paredes. Bien, sucede lo siguiente, y sobre todo el regalo de don Ernesto, discípulo de Rey Pastor, y así de paso decir, Rey Pastor, que debió ser un hombre buenísimo, tiene en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, tiene su aula magna que pone en el frontispicio Rey Pastor. Rey Pastor, de un pueblecito de Zaragoza llamado Paniza,
Rey Pastor y otros matemáticos también, uno de ellos, por cierto, que tiene una hija inmensa periodista en el país, pero no me acuerdo el apellido, bueno, pero le han dado un premio tremendo ahora mismo, Lola, pero no. Bien, pues Rey Pastor le salva la vida a una gran republicana, nada menos que la autora, la que compuso el diccionario de verdad, el primer diccionario que tiene España, sin la A, B, C, H, E, L, L, donde no encontrabas ni la leche ni el chocolate, por culpa de una jesuitada. María Moliner. A María Moliner, número uno, con el Tribunal de Unamuno, como primera bibliotecaria de España, número 1 en Salamanca, pues María Moliner, pues casi la fusilan. Y gracias a Rey Pastor le salva. Pero volvamos a nuestro Numuto. Más tegatero. La pregunta, Gaspar, la pregunta. Proponer a los profesores de matemáticas, cuál es su tristeza y su indigencia cuando han hablado el profesor Juan Medina se ha referido a ese álgebra y ese cálculo que tiene que dar en 120 horas a esos. Claro, ustedes recogen, es el gran fracaso de Bolonia. El Bolonia ha sido una escachafrunza. Bien, ¿cómo volver a aquellos años de hace 90 años? Claro, es muy difícil. Miren, ahí pone matemáticas, arquitectura. En España, cuando un españolito ingresaba en una escuela superior de ingenieros, ya era ingeniero. Cuando un españolito entraba en arquitectura hace 80 años, ya era arquitecto, porque sabía todo el álgebra y todo el cálculo y toda la física y toda la química y todo el dibujo y toda la geometría que había que saber. Bueno, ¿y qué está sucediendo? Que ustedes, profesores, confiésenlo, cuando les llegan los alumnos, pues no saben las 4 reglas, si es que les han dado indexación y algo de matemáticas. Esa es la tristeza. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo en España el profesorado, el instructor, que así se llamaba el ministerio, Ministerio de Instrucción Pública, no de Educación Nacional, ¿para cuándo los sueldos del maestro, de la maestra, sea el sueldo más alto de la enseñanza, más remunerado de toda la instrucción en España? ¿Para cuándo? Te contesta el profesor Medina. Está sucediendo, sucede en el... Para que haya más preguntas, Gaspar, vamos a contestar ¿Para y después... cuándo los sueldos de un profesor, eso yo creo que, de un maestro, que no lo de unas criaturas, sea el más alto de todo el campo de la universidad y de todos los campos de la enseñanza? Yo no lo voy a... Sobre el sueldo, si me lo suben, mucho mejor, ¿eh? Es imposible, porque yo no me quejo mucho. Ponen tatas y tatos a... Pero mire, yo le digo, con respecto a eso de que los alumnos cada vez sepan menos matemáticas, se tiene la idea de que no hacen falta. El primer rector de una universidad politécnica en España, que no había universidad politécnica en España. Esa criatura es de San Germán y es la primera vez que hace una politécnica. Ese diccionario tiene 4 días también, con el ABCD como debe. Sí, que te responden, Gaspar. El tema de ingeniería, por ejemplo, que yo pienso que muchos ingenieros piensan que esas matemáticas que necesitan sus alumnos se las pueden proporcionar ellos y que de una forma, oye, pues esto se hace así, esto se hace así, y no se va a una base profunda matemática de los ingenieros. Y yo le digo una cosa, cuando a mí me vienen muchos alumnos, exalumnos, que están haciendo el proyecto fin de carrera o están haciendo las tesis doctoral, y me dicen, vaya, nunca hubiera pensado que eso que me enseñabas iba a servir para algo, esas aplicaciones lineales, esos cambios de base, y ahora estoy estudiando una córnea tal, y ahora me surge todo. Pues, y se quedan alucinados. Y es que yo creo que para ser un buen ingeniero hay que saber matemáticas, y muchas y buenas, sino, y se piensa, muchos alumnos, y yo creo que es una cuestión también del país, muchos alumnos dicen, yo me han dado muchas matemáticas, mucha física, y después cuando he ido a trabajar no necesito nada, ¿para qué?
Y mi respuesta es porque no has ejercido nunca como ingeniero. Un ingeniero inventa, innova. Si uno tiene un trabajo mecánico, no está desarrollando la formación que se le ha dado una ingeniería. Entonces, eso. Hay dos preguntas más solicitadas, Miguel Fisat y María. Y adelante, Miguel. Bueno, yo realmente quería preguntar tanto a Sergio, a los Sergios como a Juan, que si realmente cada año hay menos gente interesada en las matemáticas, probablemente sea porque seguimos dando las matemáticas como hace 100 años. O sea que Rey Pastor fue un innovador, pero nosotros ahora no somos capaces de capturar, porque yo cuando mis hijas me preguntan, que tienen 7 o 18, total 18, pero 7 y 8 cada una, me preguntan, les digo, mira, las matemáticas son el pico y la pala de la vida. Como yo soy un buen albañil, ellas ven cómo utilizo la pala y cómo utilizo la palanca en la pala y en el pico, y entonces pues el símil les sirve para decir, bueno, pues esto del pico y la pala me sirve para algo. Por lo tanto, si este señor dice que es el pico y la pala, cuando hacemos algo en el jardín para que ellas jueguen y usamos el pico y la pala, pues luego les puede, cuando yo les digo que es el pico y la pala, ellas creen que será el pico y la pala, papá. Entonces, ¿qué pasa? Pues que resulta que a mí me llama la atención que mientras el universo es cuántico y el cerebro es cuántico, la mecánica cuántica no existe, no aparece. Las mujeres son completamente cuánticas. De hecho, la intuición femenina es mecánica cuántica pura. Entonces, y además, aprovechando otra cosa que me pasó en Stanford, que mi hermana estaba allí y tal, y le pregunté a uno del acelerador de Stanford, ¿qué tal son las mujeres en esto del acelerador de partículas? Y me decía, son muy buenas, ¿por qué? Pues decía, pues porque tú les dices que el punto de partida es este y no te preguntan de dónde vienen ni a dónde vamos, parten de ahí y siguen trabajando. Entonces, probablemente es que a las mujeres... no lo sé, porque le habéis dado mucha importancia y yo creo que es muy importante incorporar a las mujeres a las matemáticas, porque su intuición les permite avanzar desde donde estamos y no desde el principio. Entonces, ¿no será que estamos obligando a todo el mundo a que empiece desde cero? Cuando veo aquí los romanos y digo, estos no tenían cero, y veo a los árabes que digo, jo, estos de los indios y de los mayas inventaron el cero. ¿Por qué a nadie le hablan del cero? Si les hablaran del cero, a lo mejor se plantearían qué es el infinito y qué hay en todo el medio. Bien, venga, Sergio, los dos Sergios. Adelante. Bueno, Miguel. Bueno, Miguel, te llamas Miguel, ¿no? Sí, realmente no he entendido muy bien la pregunta, pero bueno, te comento. Bueno, yo creo que la enseñanza de las matemáticas son una asignatura, son complicadas, ¿vale? Yo siempre lo digo. Y es importante, muy importante, yo te hablo desde mi experiencia como profesor. Y el problema que tienen las matemáticas son muchos, y entre ellos están esa cultura que hay en España, de decir que yo soy de letras, yo soy de ciencia. A mí siempre se me han dado más las mates, que se va transmitiendo como de padres a hijos, ahí como por generación espontánea. Y uno de los mayores problemas es que las matemáticas, como te decía, son complicadas y tienen un problema, que los chavales, sobre todo ahora, prefieren memorizar que entender las cosas. Tienen muy buena memoria. Yo siempre digo a mis alumnos, tenéis demasiado buena memoria. Preferís, porque les es más fácil memorizar procedimientos que entender el porqué de las cosas. Y eso llega a un momento que funciona bien, funciona a ciertos niveles, funciona muy bien, memorizo, pero llega un día en que, por mucho que tú estudies, si hay conceptos que no has entendido, no te dejan avanzar. Yo siempre pongo la explicación de que tengo ahí algo en la cabeza, una pantalla de metraquilatro, de lo que sea, y por yo mucho que intente estudiar o sea aplicado, yo no avanzo, porque hay conceptos fundamentales que no los sé. Y eso genera muchísima frustración en los chavales, porque dicen, nunca había estudiado tanto y va, un 3, ¿vale? Y hay chavales que, sin embargo, a la hora de memorizar son buenísimos y sacan muy buenas notas en otros tipos de asignaturas, y ahí, por mucho que estudien, suspenden, y eso genera frustración. Entonces, yo creo que el problema yo siempre digo que la mayoría de los problemas están en la base, ¿vale? Y hasta ahí, no sé si te ha ayudado.
Vamos ya un poco mal de tiempo y queremos hacer esa foto para la posteridad, pero María, antes pasa por favor el micrófono y ya María realizas la última pregunta antes de concluir. Sí, no sé si funciona. Sí. Muchas gracias una vez más a Pacheco, que nos trae la ciencia casi de su mano. Siempre degustamos perlas como esta. Yo no voy a hacer una pregunta técnica porque quedaría muy en evidencia mi ignorancia al respecto, pero sí voy a decir que me llamó la atención, en línea un poco con lo que acaban de decir, que en una conferencia sobre la universidad privada y sus excelencias, que buscaba la excelencia, y me parecieron métodos muy buenos todo lo que proponían, como buscar valores, el ser humano, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, decían comprensión lectora, y me quedé con los ojos a cuadros aquí el otro día. Digo, pero ¿cómo una persona que llega a la universidad no tiene siquiera la comprensión lectora? Porque claro, para Naciones Unidas es que entonces es analfabeto. No saber leer un artículo de periódico y resumirlo en 4 o 5 líneas es analfabetismo. Y llega la gente a la universidad así. Es una pregunta que dejo ahí en el aire. Y otra observación. Anoche, en el programa Viaje al Futuro, no quiero decir en qué televisión para no hacer publicidad gratuita, pero sí avisé a los amigos de Pacheco que dieron aquí una conferencia de genómica muy buena, que repitieron parte de lo que aquí se dijo, y hablaron de Singapur como ejemplo paradigmático, de que en 50 años de haber sido 4 chabolas dispersas, que no tenían nada, era todo terreno baldío, se han puesto a la cabeza del mundo. Y todo por la enseñanza, fundamentalmente las matemáticas. Y dijeron, vamos a ver, ¿qué hacen ustedes para haber logrado esta excelencia? Y dijo, primero, manda el gobierno, invierte el 20% del PIB en enseñanza. Aquí no llegamos al 10%, claro. Invierten el 20% en investigación y en... Mandan emisarios por todo el mundo a coger lo mejor de cada casa. Quiero decir, de cada universidad, de cada escuela. Tienen una serie, iba a decir espías, ¿no?, de observadores, es decir, que van a ver cómo se hace mejor, y de estudiantes que becan para que vayan a aprender. A Harvard, de Madrid no dijeron ninguna. Bueno, esta gente llega a Singapur e implementa todo eso. Y a los maestros, ¿quiénes son los maestros? Igual que en Finlandia, los mejores, los que tienen que tener la nota máxima para ser luego maestros. Aquí se mandan a maestros, y contaba el ejemplo uno de que vivía en Singapur, un maestro, alguien que está allí de profesor o trabajando, y decía a una compañera mía, la mejor que había de la clase, excelente, matrícula en todo. Cuando dijo que quería ser maestra, todo el mundo, los profesores y todo el mundo, la miraban como la oveja negra. ¿Pero cómo quieres ser maestra con esas notas? Tú vas para ingeniera, para arquitecta, para médico, para otra cosa. Pero primero, porque allí es vocacional, y segundo, porque piden una nota altísima, y tercero, es que les pagan muy bien, requete bien, son los mejor pagados de los funcionarios. Entonces yo creo que algo aquí hay que hacer, pero a nivel muy global. No vale solo con que los profesores pongáis todo lo que podáis. Bien, bueno, pues además de aprender finlandés, a ver si el profesor Medina quiere... Yo tengo mi opinión, indicar. Lo que pasa es que escribo estas cosas en Twitter y por ahí me acribillan. Claro, yo no soy muy innovador, me meto en todos los fregados nuevos, pero la verdad es que soy de pensamiento muy clásico, ¿no? Yo creo que para empezar, un profesor, un maestro, tiene que tener un dominio profundo de la materia que enseña. Y por ejemplo, en magisterio se da mucho énfasis en cómo enseñar, que es importante, muy importante, pero a lo mejor no se da tanto en lo que tienen que enseñar, ¿no? Enseñar a razonar, por ejemplo, que es todo en matemáticas. Las cosas que yo creo, pues lo que se comentaba antes del origen de las operaciones, pues a lo mejor el alumno tiene que tener esa necesidad de hacer muchos problemas antes de saber el algoritmo seguir, ¿no?, que se hace hincapié en ello.
Y después lo que veo en educación secundaria también es eso, que yo no creo que no exagero si en pocos años, sino ya, muchos licenciados en matemáticas, pues en algunas cuestiones pues van a saber algunas cosas de las que veíais vosotros en secundaria, veíais teoría de grupos, por ejemplo, y anillos y cuerpos y todas estas cuestiones que son estructuras que están ahí, pues igual ni las ven, porque se les da énfasis a cómo enseñar. Pues opino lo siguiente, que no se trata solo de la matemática, sino en general de todo. Cada vez se estudia menos los aspectos teóricos, los aspectos que facilitan y que incrementan el argumento, la discusión, y lo que se aprende son cuestiones prácticas, cuestiones absolutamente mecánicas, que pueden ser de utilización para estar en una cadena de montaje o tal, pero que no son útiles, incluso que son contraproducentes a la hora de pensar. Si uno se habitúa, si uno cree que conocer algo es saber, incluso matemáticas, saber matemáticas es saber la regla de 3, la regla, no me refiero a todo lo que eso significa, de proporcionalidad, etc. Digo, la regla de 3, y utiliza la regla de 3 de forma mecánica, la persona que se convierte en un ejecutor de un algoritmo construido fuera de él. Es decir, que su trabajo es absolutamente ínfimo desde el punto de vista intelectual. Se está comportando precisamente como una máquina. Y si analizamos esta idea del algoritmo, lo que estamos viendo es que estamos rodeados de algoritmos, pero no porque haya máquinas, sino porque hay algoritmos que ejecutamos los humanos porque vienen impuestos. Y uno de esos algoritmos puede ser hasta los planes de estudio. Acatamos el plan de estudio, ejecutamos el plan de estudio sin saber aquello para qué sirve o para qué no sirve. Y esto es precisamente lo que yo creo que es una de las causas fundamentales de la renovación y de la reflexión sobre la enseñanza. La enseñanza tiene algo que enseña a pensar, a razonar, a inventar. Y luego, afortunadamente, tenemos las máquinas que nos ayudan a ejecutar nuestro pensamiento. ¿En su época se enseñaba a pensar? Se enseñaba más a pensar en lo que te estoy diciendo. Yo tuve la particularidad que tuve un profesor excepcional, que se llamaba Puig Adam, todo el bachillerato. Y Puig Adam era un pedagogo, dedicado a la pedagogía, un gran matemático, un gran técnico. Él hizo los cálculos, por ejemplo, del autogiro de la cierva. La parte matemática del autogiro, que tiene sus dificultades, la hizo Puig Adam. Y además era un profesor extraordinario. Y tuve la suerte, evidentemente yo con él, de aprender estas cosas que digo. Yo con él aprendí, digamos, la satisfacción que produce la demostración, con independencia de la demostración. Te da una satisfacción al alma. Pues es evidentemente verdadero. Y luego también, como hablaba con Sergio, que tuvimos la suerte de pasear al Instituto de San Isidro, también con Puig Adam bajar al patio y medir la altura de la cruz de la iglesia de San Isidro, que está ahí al lado. Entonces, ¿cómo se mide? Pues vamos a usar la matemática, ese sería el aspecto práctico. Pero también saber por qué usamos la práctica. Entonces, yo no puedo decir que entonces, yo creo que sí que era mucho mejor en cualquier sitio, desde el punto de vista no del aprendizaje, a lo mejor no se aprende más cantidad, pero sobre todo del fomento de la actividad intelectual, en particular en matemática, que además es lo esencial de la matemática. Es que yo creo que se habla mucho de que tenemos que cambiar la forma de enseñar. Igual lo que tenemos es que mirar atrás. Las dos cosas. Bien, si me van a permitir, hemos llegado al final de nuestra emisión. Daniel. No, espera un momento, Gaspar. Hemos tenido la gran suerte de contar con expertos, profesores, divulgadores, el gran maestro nuestro García Camarero, y creo, porque se lo voy a pedir a Mamen, que esta tertulia prosiga más adelante. Y todas estas incógnitas... Daniel, una responsabilidad muy grande de España. ¿Cómo se consintió ese libro blanco? Esa payasada de Villar para sí, dando matemáticas de conjunto, con libro del profesor. Esa generación que está ahí lo tuvo que vivir, eso de la EGB. ¿Qué estafa esa era del Bourbaki, ese puñetero que se lo inventaron unos matemáticos veteranos de la Primera Guerra Mundial? Gaspar. ¿Qué pasó en España para dar matemáticas de conjunto con la primera remesa de maestros del franquismo que no eran licenciados en nada, Perdón, daban clase con libro del profesor?
hemos llegado al final de esta tertulia y, como dije antes, si alguien quiere hacer alguna pregunta como Gaspar, pues ahora cuando ya hayamos terminado. Ahora bien, si alguien quiere hacer esa fotografía de grupo que hemos indicado, delante de la mesa vamos a hacer la foto. Y Gaspar y los demás que habéis venido y os agradecemos vuestra presencia, continuaremos en otra ocasión. Pero hoy ya no tenemos más tiempo y muchas gracias a todos por su asistencia.